Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos metemos de lleno en un debate que está que arde y que la verdad define mucho de lo que pasa y pasará en América Latina. A ver, la pregunta es clara. ¿El auge de gobiernos de izquierda es fruto de una estrategia continental pensada y coordinada al milímetro? ¿O es, más bien, la reacción lógica a décadas y décadas de corrupción y desigualdad? Vamos a ver qué hay detrás de esa idea de una izquierda coordinada y luego la vamos a poner cara a cara con la tesis del hambre y la corrupción. También analizaremos el tema de las dictaduras, el polémico concepto de populismo y esa relación tan tensa entre la prensa y el poder. Al final, como siempre, las grandes preguntas se quedan en el aire para que cada uno saque sus propias conclusiones. Venga, vamos a empezar este viaje por las ideas que están moldeando un continente entero. Y para empezar fuerte, nada como esta frase de Agustín Laje. Es directa, ¿eh? Con esto, él ya nos lanza su idea principal. Eso de que la ultraderecha domina la región es para él un cuento. Dice que si miramos bien lo que va del siglo XXI, lo que vemos es socialismo por todas partes. Y esta es justo la base de su teoría de que hay una estrategia continental coordinada por la izquierda. Vamos a ver en qué consiste exactamente este argumento. Empecemos a tirar del primer hilo de esta madeja, que es compleja. La idea aquí es que no estamos viendo una serie de victorias electorales por casualidad. No, la tesis es que detrás hay un plan, una red muy bien organizada que ha ido tejiendo su influencia durante décadas para llevar a la izquierda al poder en toda la región. A ver, esta cronología nos cuenta una historia de poder muy interesante. Según esta visión, todo empieza en 1989. Fidel Castro, que de estratega sabía un rato, se da cuenta de que su gran apoyo, la Unión Soviética, está a punto de caer. Cuba dependía muchísimo de ellos. Imaginaos, se dice que la ayuda soviética fue varias veces el Plan Marshall. Ante ese vacío, Castro mueve ficha y busca nuevos aliados en la región. De esa necesidad nace, en 1990, el Foro de Sao Paulo, una alianza liderado por él y por Lula da Silva que junta partidos, grupos e incluso guerrillas de toda América Latina. Y de ahí, según esta tesis, saldrían los presidentes de la famosa Marea Rosa de los 2000, Chávez, Evo Morales, Correa, los Kirchner. Y ojo, que la cosa no acaba ahí. En 2019 esta red se renueva con el Grupo de Puebla en México, justo antes de una nueva oleada de protestas y victorias de la izquierda en países como Chile, Colombia o Perú. Pero claro, como en todo buen debate, hay una visión que es justo la contraria. Vamos a darle la vuelta a la tortilla y a ver la contratesis, que nos dice que el origen de todo esto no es un plan moderno, sino problemas que vienen de muy atrás. Y aquí entra en escena la voz de Manolo González, que nos pinta un cuadro completamente distinto. Para él, buscar conspiraciones en el Foro de Sao Paulo es no querer ver el problema de verdad. La clave, según él, no está en una ideología, sino en algo mucho más básico, más real: el hambre. El hambre y la corrupción de gobiernos que él identifica como de ultraderecha y que llevan décadas gobernando. Lo que explica los cambios de gobierno en las protestas es sencillamente que la gente se ha hartado, especialmente después de la pandemia. Fijaos, aquí se ve clarísimo. Por un lado, una causa política, una estrategia. Por otro, una causa social y económica, la gente reaccionando a la mala gestión y al robo. Según este segundo punto de vista, un líder como Hugo Chávez no sale de un foro, sale del cabreo de la gente con gobiernos como el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que estaba hasta arriba de acusaciones de corrupción. Entonces, ¿qué mueve la historia? ¿Las grandes ideas o las condiciones del día a día? Es un debate de fondo aplicado directamente a la política de América Latina. Ahora llegamos a un punto fascinante, de verdad, porque va de cómo leemos la historia. Las dos partes del debate usan la palabra dictadura, pero ¿se refieren a lo mismo? Vamos a ver cómo cada uno mira al pasado y al presente autoritario de la región. La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero tiene trampa, porque la respuesta depende totalmente de la ventana de tiempo que elijas. ¿Nos centramos solo en este siglo o tenemos que irnos a los años 70 y 80, a la Guerra Fría, para entender de dónde venimos? La perspectiva que elijas lo cambia todo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Agustín Laje acota al campo de juego y dice: un momento, que yo hablé de este siglo. Desde su punto de vista, si miras del año 2000 para acá, las únicas dictaduras que hay son de izquierdas: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Punto. Pero la perspectiva de Manolo González cree que eso es mirar con un solo ojo. Los males nuestros no vienen de hace 2 días, dice él. Para él es imposible entender el siglo XXI sin las dictaduras militares de derechas del siglo XX, Pinochet, Videla, las de Brasil y Uruguay, que dejaron unas heridas enormes y crearon el caldo de cultivo para que el péndulo se fuera al otro extremo. La pregunta es, ¿el presente se explica por sí solo o es siempre un eco del pasado? Y ahora entramos en un terreno muy resbaladizo: el populismo.
Es una etiqueta que se le pone a líderes de todo tipo, ¿verdad? Desde Petro a Milei o Bukele. Pero, ¿significa lo mismo en todos los casos? ¿De verdad son comparables o es una forma de simplificar demasiado las cosas? Antes de nada, definamos un poco. Según el análisis que se presenta, el populismo no es tanto una ideología, sino una forma de hablar, una estrategia de comunicación. Busca conectar directamente al líder con el pueblo, saltándose a los intermediarios de siempre, como los partidos o, sobre todo, los medios de comunicación. El líder se presenta como la voz del pueblo frente a una élite, una casta o como se le quiera llamar. Aquí es donde hay que hilar fino. Si aceptamos que el populismo es un estilo, entonces sí, hay parecidos. Tanto el chavismo como el mileísmo se dirigen a un pueblo contra un enemigo. Pero se argumenta que la clave para diferenciarlos está en las políticas que aplican, y ahí pueden ser el día y la noche. El populismo venezolano, se nos dice, hace el Estado gigante, hasta el punto de crear un Ministerio de la Felicidad. En cambio, el proyecto de Milei en Argentina busca justo lo contrario, recortar el Estado a la mitad. Así que la pregunta es, aunque el cómo comunican se parezca, ¿no es el qué hacen lo que de verdad los define? Y claro, esto nos lleva de cabeza a uno de esos intermediarios que el populismo quiere evitar, la prensa. El debate sobre la libertad de expresión y el choque entre políticos y periodistas, bueno, es uno de los temas más calientes que hay ahora mismo. Otra frase potente del AGE que busca cambiar las reglas del juego. Lo que viene a decir es que esa idea de la prensa como cuarto poder es un concepto del pasado, de una época en la que los medios tenían el monopolio de la información, y ese monopolio, argumenta, hoy simplemente ya no existe. Vamos a desgranar esto. Primero, las redes sociales. Hoy, un líder político no necesita a un periodista para que su mensaje llegue, lo puede lanzar directamente. Segundo, y esto es clave en su argumento, que un presidente como Milei responda o critique con dureza a un periodista no es para él un ataque a la libertad de prensa. Hay que distinguir, dice, entre criticar el estilo, que te puede parecer agresivo, y la censura de verdad. Según esta visión, mientras un periodista pueda publicar lo que quiera, la libertad de prensa está a salvo, aunque luego el presidente lo ponga a caldo. Claro que, desde la otra acera, se podría decir que la crítica constante de un jefe de Estado puede crear un ambiente de hostilidad que al final sí afecta a la libertad de prensa porque genera autocensura. Bueno, hemos visto las dos grandes narrativas, los choques de cómo se ve la historia y conceptos clave como populismo y libertad de prensa. Como queda claro, este no es un tema de blanco o negro. Por eso, lo mejor es cerrar este análisis dejando el debate donde tiene que estar, abierto. Al final, este duelo de ideas nos deja con preguntas de fondo. ¿Es la región víctima de un plan o es el resultado de su propia historia de desigualdad? ¿Son los populismos dos caras de la misma moneda o sus políticas los hacen totalmente diferentes? ¿Se está atacando a la prensa o simplemente las reglas del juego han cambiado con la era digital? Estas son las preguntas que van a seguir marcando el futuro de América Latina. No hay una respuesta fácil, solo la invitación a seguir pensando, a cuestionar y sobre todo a informarse. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por las ideas que están en juego en nuestro continente. Esperamos que este análisis haya ayudado a ver las diferentes caras de un debate que es tan complejo como necesario. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Si este contenido te ha parecido interesante, no te olvides de hacer clic y compartir para que la conversación siga.